yo, me imagino. A ver Ay, si... muchas gracias. Ay, don Héctor Guerrero, por ahí llegó. Hola, sí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a la presentación de Soñar como sueñan los árboles, la nueva novela de Brenda Lozano, publicada en Alfaguara, que es su casa desde hace varios años, perteneciente a Penguin Random House. Agradecemos a la Feria de Guadalajara y a todas las personas que trabajan para hacerla posible, por permitir esta presentación y esta fiesta. Siempre decimos que todo el negocio de los libros y de la escritura solo tiene sentido cuando los lectores están presentes, ¿no? Cuando están presentes en la librería, en las presentaciones. Así que este evento es para ustedes. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las que están aquí presentes. Yo soy Gabriela Barkentin y soy amiga y admiradora de Brenda, y la verdad es que me encantó que Brenda me dijera, oye, podemos platicar de mi novela en la FIL, y me pareció increíble. Así que gracias, como siempre, querida Brenda, que ya nos conocemos desde hace muchos años, y la verdad es que me encanta ver, digamos, cómo vamos transformándonos en nuestra complicidad lectora, además de la amistad que tenemos. Así que, bueno, la idea es, vamos a conversar un rato sobre la novela, sobre esta novela Soñar como sueñan los árboles, y después vamos a tener un tiempo, si alguien quiere hacer un comentario o hacer alguna pregunta o algo, por supuesto, abierto también a lo mismo. Así que, antes que nada, gracias a la editorial, gracias, por supuesto, a la FIL, de que podemos estar aquí el día de hoy. Y a mí me gustaría, lo que vamos a hacer, porque es lo que a mí me sale mejor, es que hagamos una conversación. A mí la verdad es que de pronto sé que hay un formato de presentaciones que son como que alguien viene, presenta y no sé qué, pero a mí me gusta más conversar. Entonces, yo tengo una serie de preguntas que le quiero hacer a Brenda y quiero conversar con ella, y también por lo mismo, pues ojalá ustedes se animen a hacer las propias. Y casi me gustaría arrancar contigo, Brenda, en el que nos presentes un poco estos sueños, estos soñar como sueñan los árboles. Estamos hablando de una situación un poco límite, una situación extrema. No voy a spoilerar para nada el libro, porque la idea es obviamente que lo lean si no lo han leído. Pero bueno, estamos hablando de niños, de niñas, estamos hablando de una niña, estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de fragilidad, estamos hablando de mujeres que se atreven, estamos hablando de voces femeninas que en un momento dado tratan de tomar el control en un mundo que no era precisamente en un espacio donde podían tomar el control. Y bueno, pues hay obviamente ahí toda una trama de la que estaremos platicando, insisto, sin revelar nada, porque creo que vale la pena. Es también una novela que es muy atractiva porque te va llevando, digamos, como, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a contar, porque el chiste es que se lea, y se lea con la sorpresa que amerita. Pero sí me gustaría, Brenda, arrancar un poco, que nos cuentes, digamos, esto. ¿Hay una historia que es real, o hay una anécdota que es real, algo que sucedió en México y que pasó en el siglo pasado, pasó en la primera mitad del siglo pasado en la Ciudad de México? Estamos hablando de niños que desaparecían y cómo se convierte eso también en pánico social, y de ahí tomas y te atreves a hacer una cosa completamente diferente. Así que me gustaría primero, Brenda, que nos cuentes, bueno, antes que nada, agradecerte que me hayas invitado y que estemos todos aquí, pero que además pues empieza a contarnos un poco cómo cae en ti esta historia que luego tú vas desarrollando. Pues primero que nada, Gaby, es un enorme honor y gusto para mí estar aquí hoy contigo. Me has acompañado en tantos momentos de vida, y yo pues te he escuchado, te escucho, te aprendo muchísimo, y de verdad que es un grandísimo honor. Te respeto y te adoro inmensamente, así que muchas gracias aquí. No, al contrario. por estar aquí conmigo. Escucho tu voz y es así como, ay, estoy en casita, me encanta. Estamos en la Gracias. radio. Gracias. Y bueno, también quiero agradecer muchísimo, bueno, primero que nada a mi pareja, Michelle, que está aquí, que me da paz su presencia, y me ha acompañado también en todo este camino, y ha sido un gran apoyo, así que muchas gracias por estar aquí. El amor. Nayeli García, que además es una gran escritora. Mañana tiene la presentación de su libro a las 8 de la noche.
ha cambiado de título, así que me agarró desprevenida, y el primero es como en latín, así que me cuesta trabajo, pero no extrañas cosas, especies. Perdón, Expreses tan lejanas, que está en 6º piso ahora. Mañana lo presento. Es talentosísima escritora y también editora ahora en Alfaguara, y nos echamos también este camino. Mi agencia, que está aquí también, la agencia Balcells, Ramón y Maribel, que también nos hemos acompañado ya muchos años. Son un gran apoyo, son familia, los adoro, y siempre que estén aquí vienen desde España, están jetlagueados. Ayer nos sacamos una botella de tequila, imagínense. Muchas gracias. Como debe ser. Como debe ser. Está Betty, que es una fotógrafa increíble por ahí también. Ale Dávila, mi amiga que cocina delicioso. Martina, la chiquitina hermosa que está ahí también, que me da mucho gusto que esté aquí. Jaime, su dentista. Por ahí está. Jaime, ¿dónde estás? No te veo. Muchas gracias por venir. Chicas, ustedes también, muchas gracias por estar aquí. Julia de Alfaguara también, que ya se me escapó, está ahí atrás. Ya está, mira. Y alguien importantísimo en este libro es mi amigo Héctor Guerrero, que anda por allá atrás, creo que se me escondió entre la gente, pero allá anda. Sí, está tomando fotos. Héctor Guerrero es el editor de foto del periódico El País, donde yo también trabajo y donde compartimos este espacio también, Gaby y yo. Y gracias a Héctor, bueno, ahora sí para entrar en materia, ¿verdad? Fíjate que Héctor, estábamos mis cuates del periódico y yo hace aquí un par de años en la FIL, nos estábamos tomando unas chelas muy a gusto y estábamos hablando de cómo la nota roja en México y los periódicos condensan en 2, 3 palabras con situaciones complejísimas y a veces con un gran sentido del humor, ¿no? A veces no le atinan o a veces, bueno, pues, se rompen vasos, digamos, pero hablábamos mucho de la nota roja. Y él, pues, platicando de esto, me contaba que tenía una publicación de nota roja entre los años 40 y 50, unas crónicas muy, muy, muy chidas, la verdad, de esa época. Y ahí fue donde realmente, gracias a mi compañero y queridísimo amigo Héctor, llegué a esta ola de robachicos o a esta ola de secuestros, robos más bien, de niños en los 40 y 50 en México. Y llegué ahí a una crónica que me pareció espectacular por los ecos, no espectacular en un sentido, mejor dicho, me resonó muchísimo con el presente, ¿no? Y me impactó mucho ver cómo a veces algo que parece tan lejano, ¿no? 70 años o más, se refleja tanto en problemáticas, ¿no? La narrativa de la violencia, que bueno, desde luego después del narcotráfico ha cambiado tanto, como el origen de la violencia en una ciudad que está naciente y expandiéndose en el mundo también, como es la época de los 50 de Miguel Alemán en México, cómo se daba un caso mediático, por ejemplo, en los 40s o 50s, ¿no? Cómo llegaba a todos una noticia. Es muy interesante también, pues eso, desde cómo nos llegaba, qué era lo que sonaba, cómo estaba, cuáles eran los casos de violencia que ocurrían, ¿no? O sea, como pareciera que es muy lejano. En los 40s, por ejemplo, no se podían, las mujeres no votaban. Mi abuela no tuvo derecho al voto hasta después de los 52. Pero, bueno, pues pareciera lejanísimo, pero hay tantas cosas que se parecen. Entonces, en esta novela, que se llama Soñar como sueñan los árboles, aquí en este bello ejemplarzote, que me recuerda a los cheques de Chabelo, ¿se acuerdan de esos chequesotes con los que entraban? Sí. Bueno, perdón, es un libro, pero está hueco. Bueno, Soñar como sueñan los árboles fue la primera palabra, las primeras palabras que escribí, que realmente no escribí, porque son un verso de una poeta danesa que se llama Inger Christensen. Y yo pues estaba ya con la idea de escribir sobre nota roja, me interesaba mucho esta época, resonaba con muchos temas de violencia, de racismo, de clasismo, de varios tipos de opresiones que me interesaba explorar desde la ficción. Y pues yo estaba leyendo este poemario precioso que se llama Alfabeto, de Inger Christensen, que es como una vuelta por el cosmos así increíble. Y tiene este verso que es Soñar como sueñan los árboles, con frutas finalmente, es el verso completo. Y yo pensé qué bello
que cómo sueñan los árboles con frutos, ¿no? Y pensé en los árboles genealógicos y yo pensé, bueno, es más o menos una historia de genealogías la que quiero escribir, entonces, pues me sirvió como amuleto. Nunca aparece esa frase o ese verso en el libro, pero me sirvió, pues esos sueños me sirvieron para soñar un poco también el libro, para imaginármelo, y bueno, pues para arrancar, ¿no? Y hay una parte, además, ahorita que lo dices, como la parte de los árboles y de la genealogía, a mí me gustaría detenerme ahorita en varias cosas. Primero, es cierto, hay una parte que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que aparece, la nota roja, y la verdad es que si vemos casi 100 años atrás, digo, no son, pero digamos 80 años atrás, o un poquito, casi ya más, atrás, lo que aparecía en la nota roja no tiene nada que ver con lo que aparece en nuestra nota roja de hoy, ¿no? Totalmente. Y si uno ve la nota roja de principios del siglo pasado o de los años 40, digamos, de la primera mitad del siglo pasado, incluso hasta un poquito más, hoy la ves como casi ingenua, ¿no? O sea, volteas a ver y dices, neta, eso era lo que les espantaba, ¿no? Y estamos hablando, pues, de un asesino serial que había de repente, este extraordinario fotógrafo también de nota roja. Exacto, que tú ves las fotografías y dices, wow, o sea, sí es la mujer asesinada, pero había hasta una especie como de, lo estoy diciendo con todo el respeto debido, pero había como una especie hasta de estética, ¿no? Un poco de cómo se tomaban estas fotografías, porque hoy, viendo lo que nos sucede, digamos, el horror en el que podemos vivir y cómo hemos normalizado el horror, de verdad volteas 80 años atrás, que 80 años atrás tampoco es tanto, es decir, en términos de la historia de la humanidad tampoco es tanto, y ahí estábamos hablando de los niños que desaparecían, o de este asesino, o de tal persona, no sé qué. Entonces, creo que algo de lo que a mí, por lo menos, a mí me conmovió mucho, en muchas facetas, este libro de Brenda, pero uno primero me hizo pensar en cómo hemos ido narrando, cuáles han sido nuestros relatos de realidad. Ahorita quiero entrar específicamente a la historia, pero primero arrancar con esto, nuestros relatos de la realidad. Sabemos todos que nunca tocas la realidad, sino siempre hay un relato de esa realidad. Y cuando hablas del relato de la realidad de esos tiempos, cuando desaparece esta pequeña, que en su origen también era un niño, en 1940, y ese relato de entonces, hoy lo estás viendo con tus ojos de 2024, 2023, 2022, el tiempo que te haya llevado a escribir esta novela, pero al final son muchos años después. Y sí creo ahí, Brenda, que tú me pones, a mí por lo menos, porque cada quien tendrá su lectura, pero a mí me pones como un espejo de qué relatos hemos ido construyendo de la realidad, cómo nos hemos relacionado con la realidad, incluso con la realidad que es horrible, que es dolorosa, que es violenta, también con la que es amorosa, pero cómo cambia y la miras desde ahora. Y me gustaría un poquito como que nos compartieras también una reflexión de eso. Es cómo miras desde tus ojos del 2021, 22, 23, 24, digamos, ese otro México, pero que te trae también al México de ahora. ¿Cómo terminas ajustando tus lentes, como si fueras al oftalmólogo y que te dice, ¿ves bien o ves mal? ¿O cómo lo ajustamos, Brenda? También te voy a preguntar, Gaby, porque tengo que aprovechar que estoy aquí cotorreando contigo. Wow, es que es una gran pregunta esta, porque también nos trae el problema de qué relación tiene la realidad con la ficción, claro, ¿no? Los relatos también se tocan mucho con la ficción. Así es. Y por más documental que queramos hacer, a veces te tienes que valer de la imaginación para llenar ciertos huecos, ¿no? Esto es algo que también he platicado con mi editora en el periódico, ¿no? Muchas veces hay huecos que ¿cómo haces, no? Y que solo te puede llevar la imaginación, claro. Y ahí es donde entra también la ficción, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso es un problema increíble y por eso también en muy buena parte me interesaba platicar contigo, ¿no? O sea, esta es una novela que está basada en una nota periodística y cómo hay ese ir y venir, esa tensión a veces, ¿no? Entre la realidad y la ficción, que me interesa también mucho saber en tu práctica, que pues ya es una carrera también larguísima y desde tantos ángulos que has abarcado y tan amplio espectro en el periodismo, que me interesa mucho saber qué haces tú con la ficción, cómo haces cuando una nota
no te deja llegar a donde quieres llegar o indagar, ¿no? Bueno, pero me encantaría escucharte. Y bueno, en la ficción eso es el punto de partida de esta novela, es una nota, como dices, el caso se llama Bojigas, que igual y pronuncio mal, que era básicamente un niño pequeño al que secuestraron a finales de los 40. El caso se hizo mediático básicamente porque la familia pues era adinerada y era la manera en la que pudieron dar a conocer, ¿verdad? Porque habrá sido, además de todo lo que implica eso, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención también en tanto a crítica, ¿no? Hoy en día también, aunque lo mediático puede venir de otros lados, como simplemente un teléfono celular, pues la cuestión de cómo siguen funcionando estas jerarquías y estas opresiones, ¿no? Cómo en un país con un contexto patriarcal, racista, clasista, pues va a privilegiarse siempre el poder o ciertas clases o ciertas situaciones privilegiadas, ¿no? Entonces, eso me interesaba ponerlo aquí. Quizás, bueno, pues para no sonar tan analítica, digamos, y contarles también un poquito de cómo fue, que fue la verdad un camino muy, muy gozoso y que ha sido, siempre me trae regalos increíbles, la verdad, todo lo que ha pasado después de la publicación. Pero bueno, el camino de imaginar qué hubiera pasado si este niño hubiera sido una niña, ¿no? Como una decisión tan sencilla como las cosas que se podría imaginar una madre en esa situación y lo distinto que es que desaparezca. Bueno, desapareció es un término después del narcotráfico, no en los 40, pero ¿qué pasa cuando una niña es secuestrada o robada, a diferencia de un niño, y todo lo que eso se va desprendiendo, ¿no? Es básicamente el robo de esta niña. La novela está dividida en tres, así se las cuento rápido sin spoilerearles mucho. La primera parte es la crónica de este robo, básicamente, y seguimos a dos familias, la familia de la niña, a la que roban, y una pareja, un matrimonio que ha querido tener hijos y no ha podido hasta ese momento. Finalmente adoptan en este contexto de ola de violencia a los niños y niñas. Por lo tanto, están muy ansiosos y muy aprensivos con su niña recién adoptada. Ya no puedo decir mucho más, pero esa es la parte de estas dos familias y que están en una situación muy extrema ambas familias, y pues cómo se van ellos relacionando, cómo lo van llevando, la culpa, en fin, todo lo que va pasando en esas familias, en esos árboles también genealógicos. La segunda parte es la construcción en testimonios, 5 testimonios, 4 ya, ahora se me patina el número, porque ustedes se imaginan que el proceso de edición uno quita, pone, vuelve a poner y ya al final no sabes dónde quedó la bolita. Y en la segunda parte son testimonios que reconstruyen el momento del robo. Y la tercera parte es en el penal, en este caso en el penal de Lecumberri, ya con todo el peso de la ley, digamos, sobre este crimen. Es todo el crimen es un crimen, está basado en eso. Y bueno, es más o menos la historia ahí con mucho... Como reseña cuando estás en Netflix, sí, ahí viendo más las opciones que las películas. Bueno, así hagan de cuenta. Y bueno, ahí decías sobre la relación entre la ficción y la realidad. Y bueno, obviamente esa no es una pregunta nueva, pero es una pregunta recurrente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a mí me toca narrar las noticias todos los días, pues hay una parte en la que también las conviertes en relato, ¿no? O sea, no es que tú estés narrando los hechos como son, la verdad es que nadie tiene acceso a los hechos como son, y por lo tanto lo más que puedes hacer es tratar de hacer un relato, y en el caso de que quieras informar, pues haces un relato lo más verosímil posible. Pero eso no significa que no haya huecos, digamos, de imaginación, huecos para la imaginación, ¿sí? Porque al final tampoco sabes exactamente lo que sucede. Hoy temprano contábamos, por ejemplo, la historia de un periodista que vino aquí a la FIL ayer, y luego hoy venía a presentar un libro, y ayer salía de la FIL y lo levantan, se lo llevan, le ponen una madriza espectacular y lo terminan liberando porque se dan cuenta que se equivocaron,
que en realidad pensaban que era otra persona, y entonces lo liberan, y lo liberan por ahí a la medianoche, ayer aquí enfrente, donde estamos nosotros, y lo liberan a la medianoche más o menos, o en la madrugada. Básicamente pues no eras tú. Ahora, ¿quién lo detiene? Pues criminales, no era la autoridad, aunque hoy tendremos que distinguir tal vez entre crimen organizado y crimen autorizado, pero pues al final estamos hablando un poco de estos entornos, y bueno, lo liberan, y bueno, yo no puedo hablar con él, porque él obviamente no puede tomar la llamada, entonces hablo con otro periodista que lo conoce y que sabe toda la historia. Tú ahí ya tienes varias capas de relato, es decir, porque una cosa es lo que sucedió, a lo cual no tienes acceso, porque no estuviste ahí. Aunque hubieras estado ahí, también hay un punto de vista, pero no estuviste ahí. Luego te enteras por otra persona, y esa persona te cuenta lo que le pasó a otra persona. Entonces ya, si se fijan, ya tenemos ahí como una serie de capas narrativas o capas de relato, que lo mejor que puedes hacer es decir cómo se vuelven congruentes con la realidad. Es decir, en un lugar como Guadalajara, en un estado como Jalisco, que hoy desgraciadamente es el estado en donde casi más desaparecidos hay en todo el país, que una persona desaparezca es muy creíble. Si esto mismo hubiera sucedido, no sé, en Helsinki, posiblemente pues mucha gente hubiera dicho, no, pues esto no, es rarísimo que esto hubiera sucedido, ¿no? En cambio, aquí se vuelve verosímil, porque hay algo de la realidad, del relato que me arroja la realidad, que coincide con eso. Y entonces yo no puedo decir al 100% que lo que se me contó fue lo que sucedió, pero se aproxima seguramente a lo que sucedió. Y eso de pronto tiene que ser suficiente para yo poder armar, digamos, como mi fotografía de la realidad. Pero si te fijas, hay ahí un espacio muy amplio de ambigüedad, digamos, incluso de discrecionalidad en donde crees. Creo que la ficción en eso, Brenda, te ayuda, en este caso en tu libro y en muchas de las cosas que has escrito, la ficción ayuda a justo ya no tener que justificar el que si es verdad o no es verdad, porque al final pasas al plano de la ficción, pero no es tan diferente. Claro. Lo que pasa es que tienes que asumir y decir, esto es realidad o se parece a la realidad, y aquí se puede decir, es que no me importa tanto si se parece a la realidad, sino hay como una metahistoria que yo estoy contando. Y creo que para mí ese es como el gran salvavidas de la ficción frente a la realidad. Y yo no sé si tú lo vivas un poco así. No, esto está muy sabroso, la verdad. Se está poniendo muy bueno esto. Qué bárbaro. Está buenísimo y está interesantísimo. Me haces pensar tanto, y qué lamentable caso también, pues, Pues sí. Qué horror. Pero bueno, para hablar un poquito también de esto otro, del tema de la realidad y la ficción, me traes también ahora esta noticia reciente también que acaba de haber en Argentina, que prohibieron una serie de libros escritos por sí. mujeres, ¿no? Dolores Reyes, Aurora Venturini, Gabriela Cabezón Cámara, que más tarde es su premio, salud Naya, es su premio Sor Juana. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Y bueno, está prohibido, está censurado, que es cuando el Estado prohíbe los libros, ¿no? Entonces estos libros censurados, más allá de bueno, lo grave que es obviamente que el Estado censure ciertas lecturas, la pregunta que está atrás, como cómo unos libros pueden afectar a tal grado a una sociedad que el Estado se ve en la necesidad de censurarlos, creo que desde otro ángulo también habla de esta relación que hay entre la ficción y la realidad, ¿no? No lean esto porque puede hacer tanto daño a las mujeres, pueden imaginar que son escenas quizás sexuales, que igual las va a incitar a el adulterio y bueno, yo qué sé, ¿no? Pero más allá de lo ridículo que suene en un Estado demócrata y de libertad, por supuesto, ¿cómo puede ser que hoy en día, actualmente, escritoras grandes que en 2 horas van a tener, Gabriela Cabezón Cámara es una escritora espectacular, Dolores Reyes también, Aurora Venturini es maravillosa, ¿cómo puede ser que estén prohibidas además casualmente mujeres? Y si nos vamos atrás en los casos legales en contra de libros, pues Madame Bovary, por ejemplo, también fue un libro censurado por el Estado que por razones parecidas era una mujer adúltera y el Estado dijo no, porque esto le va a traer ideas a las mujeres y no queremos que se nos salgan del corral, ¿no?
Y bueno, eso a mí como pregunta de cómo puede afectar la ficción la realidad y cómo la realidad afecta a la ficción, me hace pensar que es muchísimo más plástico y esas fronteras realmente se desdibujan en los relatos y cómo los organizamos. Cuánto puede afectar la realidad a la ficción y viceversa. O sea, también en penales, por ejemplo, bueno, he ido a varios penales y es un espacio que me interesa tanto en la realidad como en la ficción. Y cuando ves también la otra cara de las historias, me acuerdo que en alguna de las visitas que hice a un penal de máxima seguridad, me enteré que ellos veían las series de narcotraficantes en Netflix y les dan ideas, ¿no? Entonces, también la violencia, también la ficción le regresa a la violencia cosas que desde la realidad no se había imaginado y crece en su atrocidad, ¿no? Entonces, hay ahí una relación bien interesante y bien compleja, ¿no? De cómo unas y otras, y especialmente la nota roja y la violencia, se pasan a la ficción, ¿no? A ver, Brenda y yo podemos hablar 200 horas. Sí, Entonces, sí, de hecho sí. En algún momento dado, también quiero abrir para que por supuesto puedan hacer los comentarios o las preguntas que quieran. Pero, a ver, decías ahorita varias cosas. Primero, no sé si saben el caso de estas escritoras argentinas que el gobierno de Milei y sobre todo, digamos, fundaciones muy espontáneas que han brotado en los últimos 5 minutos y que tienen bastante dinero y que obviamente están ligados a esta extrema derecha antivalores muy pro el gobierno de Milei, pues han estado tratando de arrancar, digamos, de la vida pública. Y a mí me llama la atención ahorita justo que mencionas parte de estas mujeres, el libro Come Tierra, por ejemplo, de Dolores Reyes, que es uno de los prohibidos, digamos, en este tono. Es un libro que a mí me sacudió mucho porque habla de una mujer que es capaz, o sea, cuando se entera de que hubo un feminicidio o una desaparición de alguna mujer, en fin, una agresión contra una mujer, ella come tierra y al comer la tierra ella puede identificar quién fue o por dónde sucedió lo que sucedió, ¿no? Es durísima, es una novela, a mí me parece buenísima, es una novela muy dura, pero cuando me enteré que la estaban como sacando, es interesante que la sacan por un tema por la sexualidad, o sea, no, ni siquiera por un asunto de los asesinatos de las mujeres, no sé qué, sino porque por ahí hay algunas escenas en donde se narran, donde unos adolescentes, una adolescente cuenta pues, sus experiencias sexuales y las cuenta pues, como las contaría cualquier adolescente ahí mismo en la novela. Eso es lo que hace que quieran sacar una novela cuyo tema en realidad tiene que ver con la violencia contra las mujeres y una mujer que es capaz de leer, digamos, esa violencia. Y tú decías ahorita, casualmente las mujeres, bueno, aquí también te fuiste con mujeres, Brenda. O sea, tú también formas parte de esas voces muy valientes que deciden que volteemos a ver a las mujeres, porque otra vez la historia original era un niño el que desapareció, un niño hombre que desapareció. Y bueno, todo lo que pasó ya lo sabemos, pero tú decides irte con las mujeres, hacer al personaje una niña, pero además las mujeres en la novela juegan un papel muy importante. Y eso es algo que también es parte de tu historia, y tu historia de afirmar la voz de la mujer, afirmarte tú misma. Tú has tenido también una historia bastante sacudida en diferentes momentos en donde terminas afirmándote desde esa mirada. Entonces, yo no creo que sea tan casual, pensando sobre todo en la generación de ustedes. Tal vez yo soy de una generación mayor en donde apenas íbamos descubriendo que teníamos que hablar y nombrarnos. Ustedes, esta generación, la generación de ustedes ya saben nombrarse. Luego vienen las más chicas que se ya nombran de otra manera. Pero a mí me parece que el que tu generación, en este caso tú, hayas convertido al personaje en mujer y que la voz de la mujer juega un papel tan importante en esta novela, no es tan casual. Y creo que tiene que ver mucho con quién eres tú y con la mirada de tu generación, Brenda. Y con las preguntas que también nos hacemos, ¿no? A mí también me encantaría saber tú, pues, qué preguntas, cómo fue que decidiste ser periodista en un país que predominantemente llevaba el periodismo en voz de hombres, ¿no? ¿Qué te llevó y qué te lleva a eso, ¿no? En mi caso y en esta novela en específico, pues salió también de muchas preguntas que yo me hacía en torno a, no solo, claro, lo que contar, sino cómo contarlo, que para mí es la parte más, o sea, me fascina esa parte de hacerme un montón de preguntas.
Ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo, pero soy Géminis, ¿verdad? Y son muchas preguntas y me encanta platicar. Entonces, bueno, entre esas preguntas que me hacía, la historia hegemónica y la historia en la literatura de la tercera persona, es decir, muchas de nuestro entendimiento de cómo se ha constituido, cómo nos llegan las historias, es masculinista y es muy jerárquico. Las grandes novelas escritas por hombres en el siglo XIX. Entonces, digamos, ADN de la novela está muy ligado a un punto de vista muy masculino. Y a mí me interesaba mucho, digo, por supuesto no es el hilo negro, hay grandísimas escritoras que lo hicieron en el siglo XX y que lo siguen haciendo, pero me interesaba desde el español mexicano, ¿no? Como con muchísimo orgullo, y a ver cómo se hace desde aquí, hablando chilango, además, perdón, aquí con todo respeto, perdón, Jalisco, perdón, Guadalajara, sí. Con todo lo que queremos, la carnita en su jugo y las tortas ahogadas, bueno, pero sí, con un español mexicano, ¿no? Y sí, también chilango en este caso, porque es una historia que ocurre en la Ciudad de México, y qué pasa cuando esa narradora en tercera, que generalmente en la novela tradicional, digamos, pues jerarquiza, decide cuándo dialogan los personajes, qué sueñan, qué dicen, qué hacen, y es muy como de un dios, es la mirada de de hecho se llama también omnisciente, ¿no? Es un punto de vista omnisciente, y en esa omnisciencia me interesaba cuestionarla, ¿qué pasa si es una mujer? ¿Y qué pasa si es un cuerpo de una mujer el que está contando esta historia? Perdón si suena un poco técnico, pero como qué metáforas va a usar una mujer, en qué se va a fijar, se va a poner del lado de este personaje o no. Por ejemplo, aquí hay hay un personaje, la abuela de la niña, es una mujer que me interesaba así como llevar un poco al límite. Es una mujer que es la primera diseñadora de modas que lleva la moda en México como un nivel muy alto internacional, que en esta época pues una mujer trabajadora y en este caso divorciada era como una maldición, y ella, pues bueno, también vemos, digamos, que su lado oscuro se corrompe y claro, tiene mucho poder y dinero, y es una pieza muy importante en esta historia, pero bueno, ella viene de un matrimonio, de un divorcio y de un matrimonio muy violento, en donde el marido la golpeaba. Ella por eso se divorcia y empieza a trabajar pues por la necesidad, ¿no? Y termina llevándolo a una cota muy alta, pero esta mujer no quiere nombrar a su exmarido y la narradora en tercera decide no nombrar este personaje. Entonces hay un personaje que siempre desde la narradora es como, y este personaje que no vamos a nombrar, y así hay un montón de decisiones de cómo contar una historia desde un punto de vista que ha sido hegemónico, tradicional, cómo se cuenta si está cruzado por el cuerpo de una mujer que mete su cuchara, que es mexicana además. A mí esa idea del español como de CNN, ¿no? Como que todos vamos a entender, pues no sé, a mí me encanta que sea poner eso en el centro, ¿no? ¿Qué es mujer? ¿Qué es mexicana? Y cómo cuentas una historia desde ahí en este otro esquema que es mucho más grande y que va mucho. A veces se nos olvida, pero la primera novela no la escribió el Quijote. La primera novela no la escribió el Quijote, ¿verdad? No la escribió Cervantes, la escribió una mujer unos varios siglos antes, pero por supuesto, la historia, pues imagínense, si en el siglo XX Elena Garro nos quedó lejos al lado de Octavio Paz, imagínense la primera novela en el siglo X de una mujer japonesa, pues iba a ser como, el japonés además era muy marginal al lado del chino y de otros idiomas. En fin, el lugar de las mujeres y de esta mirada me interesaba mucho ponerla al centro, todas las metáforas, está muy ligado al agua, a lo femenino, a lo maternal, al ser hija, abuela, madre, hermana, y me interesaba mucho que el relato tuviera muchos de estos arquetipos mexicanos, femeninos y también mexicanos, y cómo, por ejemplo, todo lo que parece racional, no lo que parece racional, está muy ligado a lo racional, por supuesto a lo masculino, a lo lógico, a lo ordenado. Me gustaba que en este relato hubiera partes que se resolviesen desde lo intuitivo. Hay un momento así ya muy extremo en donde la abuela va con una bruja y la novela se resuelve un poco con una bruja, ¿no? O en un sueño,
o en metáforas más ligadas al agua, a muchos de los arquetipos pues femeninos, todos los líquidos. Me parece hermoso que, bueno, el agua está muy ligado, por supuesto, a la luna y a las emociones y a lo femenino. Muchísimos de los símbolos ligados a lo femenino tienen que ver con eso. Y desde que haya momentos en donde una tormenta en un vaso de agua, la novela empieza con una lluvia, termina con una lluvia, y me encantaba que fuera todo como muy ligado a lo maternal, a lo femenino, entendido también desde esos arquetipos, y cómo puedes construir una historia entera desde ahí, sin valerte del otro, ¿no? Sí, y hay además una parte en la novela que, bueno, yo espero que a estas alturas ya todos y todas la vayan a salir a comprar de inmediato para que se las firme además Brenda, porque es extraordinaria la novela, y espero que se los estemos contagiando, pero creo que justo esta mirada más femenina tiene que ver con cómo se conectan las cosas. Y se conectan no desde lo racional, no, digamos, no como las neuronas que van conectando, sino la piel y los líquidos y los fluidos y el ánimo y la bruja, pero también el hecho de que algo se puede resolver, porque al final, si estamos atentos, hay algo que vamos a atrapar de lo que se puede resolver. Y yo creo que esto es también lo que fluye, digamos, a lo largo de esta novela, que como, bueno, ya se pueden dar cuenta, obviamente tiene una trama específica y tiene una resolución específica, que insisto, no se las vamos a contar, pero que tiene esa parte que vale mucho la pena. Y ahorita te escuchaba y volviendo un poquito como a la mirada que yo pongo un poco sobre ustedes en términos de edades, yo tuve que zafarme de una absoluta masculinización. O sea, yo tuve, para hacer todo lo que he hecho, yo tuve que sobremasculinizarme. O sea, soy de una generación en donde pues, las mujeres tuvimos que decir, pues sí vamos. Y entonces, ¿cómo sí vamos? Pues haciéndonos masculinas, muy masculinas. Y no me refiero al físico, sino a la manera de actuar y a la manera de estar y a la manera de, a ver, yo voy a entrar, y a mí me ha tocado ser directiva de muchas cosas en algún momento de la vida, y tenías que entrar, ahora sí que pues con el zapato por delante, o sea, con la patada por delante para decir, estamos en este mismo nivel. Me parece, y eso, el otro día una estudiante mía ahora de 19 años me entrevistaba a mí para un trabajo de otra materia, y entonces yo le dije, es que para mí lo más importante fue desmasculinizarme, ¿no? Es decir, volverme esto que tú narras aquí, o esto que ustedes dicen, es como empezar a sentirlo de una manera como mucho más propia y no quitarlo para poder existir en el mundo, ¿no? Y entonces eso me lo decía, y me decía, ella se sorprendió mucho, me dije, ¿cómo? Le dije, no, es que sí somos generacionalmente, hemos ido como sumando capas, ¿no? Digamos, a este tipo, por eso me encanta tu novela y me encanta en general todo lo que escribes y lo que haces, y tú y tu generación, pero tú en particular, Brenda, porque nos obligan, o me hacen a mí y a mucha gente de mi generación, nos hacen como decir, claro, es que a esto no nos atrevimos porque no sabíamos cómo. En el momento en el que lo nombran ustedes, pues de pronto sabemos cómo, ¿no? Y ya lo resolveremos también como sea. Hoy en la mañana en la radio entrevisté a una mujer de 82 años, una vasca extraordinaria, que dijo, pues yo también existo, yo tengo 82 años y yo también existo, y estoy presentando una novela preciosa además, sobre el poder de tener una casa propia, ¿no? Y entonces yo decía, y un jardín propio, quiero imaginarme un jardín propio y quiero imaginar que mi vida no termina porque tenga yo 82 años. Entonces hoy, y me encanta que haya tenido la oportunidad de platicar con esta mujer y ahora contigo, porque a mí me coloca en edades como en medio, y eso hace como decir, a ver, ¿cómo vamos abriendo nuestros poros y nuestros sentimientos, ¿no? Creo que mucho, o sea, ahorita que te escuchaba, como una historia así sería contada, digamos, desde una lógica tal vez más vertical, ¿no? Más en la dinámica patriarcal, etcétera. Podría incluso ser también extraordinaria, pero sería muy diferente. Es cómo resuelvo un caso. Aquí es cómo resuelvo la vida para encontrar a esa niña que no tenemos. Pero en el ínter voy resolviendo la vida. Y eso me parece que es como mucho más, no sé, es mucho más de la piel y del corazón, ¿no? Recomiéndanos la novela de la ahorita vasca, por digo, favor. es que el nombre es el nombre de, Ay, no de te la quería escritora. agarrar en curva, No, pero perdón. aquí lo tengo. Aranza, pero es que el apellido es complicado. El apellido es un poco Muchas imposible. consonantes, muchas consonantes los vascos. Pero ahorita se los comparto porque me pareció extraordinario, ¿no? Pero bueno.
¿Te parece si abrimos? Por supuesto. ¿Alguien quiere comentar, decir, sumarse a la conversación? Además de, por supuesto, invitar a leer, pero alguien que se anime, venga, acá. Si te presentas como quieras, nada más para saber. Buenas tardes, soy Alfredo. Me surge la inquietud escuchándolas que hablan de la historia y yo me pregunto, ¿y la niña es un personaje en la novela? ¿La podemos conocer? ¿Qué sentía? Si supimos que había sido raptada, robada o no, ¿cómo vivió esa experiencia? Si es que existe como personaje. Mira, te tengo dos respuestas. Muy geminianamente. Te tengo dos respuestas. Bueno, por un lado, pues es una niña de 2 años, así que realmente es más un motor de la historia. Bueno, es un personaje, pero apenas está aprendiendo el lenguaje, o sea, apenas está aprendiendo a hablar, pues, y realmente es la que detona el desastre en todos lados, por todos lados. Pero ella apenas, pues, es una casi bebé, ¿no? Y transcurre en 8 meses, entonces de 2 años a casi 3 años, y ese es su personaje, entonces realmente pues aparece más como en fotos y ahí peinadita y diciendo unas cuantas palabras, ¿no? La segunda respuesta es que muchos de los personajes que yo tengo en esta novela los tomé de mi familia, de mi línea materna, ¿no? Yo pensé, bueno, pues extrañaba mucho a mi abuela cuando le estaba escribiendo y me hubiera encantado pasar más tiempo con mi bisabuela y dije, pues es una bonita manera de, aunque no sea sus historias, era una bonita manera para mí las tenía muy presentes. De hecho, tenía una foto en mi escritorio muy linda en donde salimos mi madre, yo, mi bisabuela y mi abuela, ¿no? Y decía, ay, cómo me hubiera gustado, ¿no? Pues que si mi bisabuela no estudió ni la primaria, como yo estoy escribiendo una novela, ¿no? En fin, como que me emocionaba mucho tenerlas ahí. Entonces, bueno, mi madre se llama Gloria, mi abuela se llamaba Gloria y mi bisabuela se llamaba Ana María, y esos son los nombres de las mujeres en la novela, ¿no? Entonces mi mamá, cuando compró esta novela para regalársela a sus amigas y a mis tías, les decía, yo soy la niña, yo soy la niña de la novela. Y yo, mamá, nadie te secuestró, no te pasó nada de esto. Pero no, yo ya la regalé a todas mis amigas y ya les dije que soy yo. Y yo, mamá, o sea, entonces esas son las dos respuestas. Mi mamá te diría que es ella, lo cual es falsísimo. Y la otra es que, pues bueno, realmente es un personaje ahí más que empuja la historia. A ver, ¿quién más? A ver, ahí atrás, por favor, adelante. Una pregunta, ¿Cómo te llamas? Ariadna. Ariadna. ¿Para qué escribir de la violencia si estamos sumidos en ella? Y yo tengo una respuesta pero me gustaría conocer, la tuya, Brenda. Gracias, pues me encantaría escucharte. ¿Cuál es tu nombre? Ariadna. Ariadna, me encantaría escucharte, Ariadna. Y a Gaby, por supuesto. Cómo contar la violencia todos los días, desde dónde, también cómo lo vives tú, porque en mi experiencia personal, cuando empecé a entrar en estos temas en el periódico, empecé, o sea, ahorita ya lo manejo mejor, pero yo salía muy afectada. ¿Y por qué contarlas? Yo creo que es incluso mucho más importante en tiempos violentos tomar la pluma y escribir, ¿no? Y bueno, tomar la pluma sonó como que la pluma de ganso, ¿no? Perdón, no quería así de que… O sea, tomar tu arma, que es la escritura, la palabra, y salir, ¿no? O sea, si vivimos en tiempos violentos, yo creo que es necesario y lamentablemente en este país está muy vulnerado, como el caso que nos compartía Gaby, que ocurrió ayer aquí. Es un país muy vulnerable para ejercer el periodismo. Y pues bueno, también la escritura tiene pues su grado de complejidad en este contexto y pues creo que es cuando más hay que hacerlo. No sé si es una respuesta… ¿Para qué y desde dónde? ¿De qué opinan ustedes? A ver, bueno, primero agregaría uno, creo que en el caso de esta novela, si bien hay un hecho violento, que se sustrae, que se secuestra a una niña, hay un hecho violento, pero paradójicamente ese hecho violento está, como yo lo decía un poquito hace rato, está en un contexto
menos violento. Es decir, el hecho en sí es violento, pero está en un contexto menos violento. Y pues ahora sí que si revisamos la historia de la humanidad, pues siempre ha habido algún hecho violento, es decir, un robo, un asesinato, un secuestro. Es decir, ahora sí que no es como, no es la violencia exacerbada, es pues lo que sucede en la convivencia social, para bien o para mal, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un hecho que podría suceder casi en cualquier lugar. O sea, no es esta violencia que estamos viendo ahora, digamos, sino es un hecho que violenta la normalidad, violenta la realidad, y a partir de ello pues hay reacciones. Hay que buscarla, hay que no sé qué, y entonces se activan las familias. Bueno, ya lo van a leer, es una maravilla en ese sentido. Entonces, yo diría, para mí más que una novela sobre la violencia, para mí, por lo menos, es mi lectura, pero pues como cualquier obra, cada quien lee como desde donde quiere y desde donde puede. Para mí, por lo menos, fue más como para mí es una novela sobre cómo se tejen solidaridades para tratar, en este caso, de encontrar al eslabón más frágil de la cadena que fue sustraído, ¿no? Que es esta niñita. Pero entonces es todo, es la abuela, es la mamá, entonces es como se va tejiendo como esta enorme red para tratar de recuperar ese cachito importantísimo que nos robaron vamos como la red. Yo creo que lo que vivimos hoy o estas violencias, incluso lo que les contaba de este periodista que sale, es muy diferente. Es decir, hoy, ojalá, puede ser una cosa terrible, pero ojalá esta sea la violencia que viviéramos. Ojalá, es horrible que le pase eso a una niñita, no lo dudo, pero ojalá esta fuera la violencia que vivimos. Hoy lo que vivimos es una cosa espantosa, es una cosa atroz lo que vivimos en México y en tantos otros lugares. Para mí, por lo menos, lo que a mí me da esta novela de Brenda es más bien como una reflexión sobre el amor de la familia, el amor en toda su expresión, que obviamente es también el recuperar a este eslabón frágil que se fue. Hoy creo que ojalá si vemos esto entendamos que debemos regresar al amor. Yo diría, justo hay que leer una novela como esta, porque lo que nos va a salvar es el amor, no nos va a salvar la confrontación directa contra la violencia, ¿no? Lo que nos va a terminar salvando es este amor colectivo, este volvernos a mirar a los ojos, este volver a sentirnos. Y entonces en ese sentido, yo no, a pesar de que hay un hecho violento, yo siento que el hecho violento es como el menos importante. Es el que dispara todo lo demás, pero me parece que en sí mismo no es al que yo le pongo la mirada. Pero otra vez, pues cada uno lo leerá y ya nos contarás tú también cuando lo tengan, ¿no? Pero esa es mi lectura. Híjole, les digo que nos podemos quedar 1000 horas, pero nos quedan literal 4 minutos, porque creo que… ¿Dónde vas a firmar? En el stand de Penguin. Ok. Bueno, para terminar, porque literal nos quedan 5 minutitos, no sé, Brenda, si quieras terminar con algún algo, porque si abro a una pregunta nos vamos a quedar otros 15 minutos más y eso me preocupa un poquito. Yo feliz de la vida, mandaría por unos mezcales, sería lo único. Ay, ¿no? Pero, ya dijiste, Gaby, a ver, ¿a dónde nos invitas? Pero literal, ya tengo el papelito de que nos tenemos que ir. Entonces, no, Brenda, me gustaría nada más que cerraras con algo, porfa. Pues amé lo que dijiste del amor, te admiro cada vez más y siempre que te escucho te aprendo de verdad. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero compartir muchos otros momentos como este contigo y pues con ustedes. Gracias por estar aquí. Creo que lo que más tengo que hacer es, en todo caso, agradecer de veras por su tiempo que hayan venido, por leer el libro, por comprarlo, por estar con nosotros, por apoyarnos. Muchísimas gracias. Me siento muy emocionada y muy feliz, la verdad. Eso es lo único y estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias, de veras. Estoy muy, muy emocionada, muy feliz. Más bien, si quieren firmas, abrazos. Yo prefiero abrazos. Sí, nos podemos dar abrazos todos y yo… Abrazo colectivo. Quiero decir que a Brenda, como ya les contaba y ya se dieron cuenta, nos conocemos hace muchísimos años
y hemos podido como compartir momentos en la vida diferentes. Y a mí me emocionó mucho cuando me invitaste a que pudiéramos platicar hoy, y a mí me gusta eso, conversar. Yo sé que de pronto el ritual de la presentación de libros es que alguien viene, habla y luego habla el otro, pero gracias. a mí no se me da eso. La verdad es que Gracias. a mí me gusta la conversación, me gusta el chisme, me gusta el chal, me gusta que No, pues a estemos todos nos gusta el platicando. chismecito. Exacto. De hecho, déjame contarles el chismecito, que tú tenías otras presentaciones a la misma hora y por suerte salí ganona de que estuvieras aquí. Sí. Y luego me dio la pálida de que igual estabas comprando unas quesadillas en no sé dónde más en vez de venir acá, pero Es que por tenemos suerte... un chat así gigantesco de un montón de mujeres, en donde también estamos Brenda y yo. Y yo hice la clásica pregunta de señora, de, oigan, necesito una persona que la próxima semana pueda ir a hacer unas quesadillas. Ahí tengo una comida. Y entonces Brenda pensó que yo Déjame ahorita estaba contextualizar que mientras Gaby, mis amigas de Alfaguara estaban, no encontramos a Gaby, ¿tú sabes si está en la fil? Es que no sabemos si va a llegar a la presentación, y entra un mensaje de Gaby, ¿alguien sabe dónde se compran quesadillas en San Ángel? Pero no, eso es para la próxima semana. Si alguien vive en México y tiene ese tip, me lo da. Brenda, te admiro muchísimo, Ay, te adoro. adoro. Gracias, y gracias de verdad. Y gracias a todos ustedes. Muy buenas Gracias. tardes. Qué bueno que no estabas en las quesadillas y que estabas aquí conmigo.